tercer campamento nacional de jóvenes y familias, le preguntamos a unos grupos de jóvenes cuáles han sido las principales tragedias o desastres naturales que ha sufrido nuestro país. Y en este estudio minucioso nuestros jóvenes contestaron lo siguiente: Armero, terremoto de Armenia, avalancha de Mocoa, la masacre de las bananeras, el Bogotazo, el terremoto de Popayán y la guerrilla y el narcotráfico. Otro grupo contestó los anteriores, o sea, Armero, Popayán, Armenia, Mocoa y el deslizamiento en Medellín. El tercer grupo nos dice que además de los anteriores, la tragedia de Quebrada Blanca en Villavicencio, la toma del Palacio de Justicia, la masacre de Bojayá, la caída del avión del Chapecoense en el 2016, las inundaciones en Barranquilla en el 2010, el atentado en el Club El Nogal, la bomba del DAS y el narcotráfico. Y nuestro cuarto y último grupo nos dice, citando los anteriores también, Armero, Popayán, Armenia, Mocoa, el Bogotazo, la masacre de las bananeras, Villao, el desastre de Rumbe, Bojayá, la bomba del DAS, el Club del Nogal, la conquista española y los grupos terroristas. Sin lugar a dudas, por impacto en el número de muertos, la avalancha de Armero de 1985 fue el desastre más grande que hemos tenido. Voy a acercarme para leer para todos, para los que no alcanzan a leer desde atrás, una reseña cortica respecto a esto. Fue el 13 de noviembre de 1985. Los geólogos habían alertado sobre una posible avalancha por la actividad que presentaba el Nevado del Ruiz. Cuando aún el país no salía del asombro por la toma del Palacio de Justicia, el volcán Nevado del Ruiz expulsó gases y materiales que derritieron una capa de hielo que produjo una avalancha que, siguiendo el cauce del río Lagunilla, llegó al segundo municipio del Tolima, Armero. La localidad era de 40.000 habitantes, quedó cubierta de lodo y demás materiales que arrastró del volcán en la peor tragedia natural en la historia del país. Aproximadamente 25.000 habitantes que dormían esa noche quedaron sepultados. Armero. En 1999 el terremoto de Armenia, 1999 el lunes 25 de enero, 6.2 grados en la escala de Richter, sacudió el eje cafetero, fue la ciudad más afectada de Armenia por el movimiento que se presentó a la 1:19 y que durante 28 segundos destruyó gran parte de la localidad. Aproximadamente 1.000 personas murieron en este hecho y más de 200.000 se quedaron sin hogar. Esta es una fotografía del centro de Armenia. Las imágenes de las aproximadamente 95.000 viviendas de la capital del Quindío destruida y de los fallecidos aún están en la memoria de los colombianos. El desastre natural afectó fuertemente la economía del departamento, pues más de 800 fincas e industrias resultaron perjudicadas. También hubo afectaciones, ustedes recuerdan, no solamente en el Quindío, sino Risaralda, del norte del Valle y aún el departamento del Tolima. ¿Quiénes son los de Armenia que están aquí? ¿Quiénes ya habían nacido cuando esto? Tremendo desastre, ¿no? El que decían ustedes de Medellín, solamente un grupo señaló el deslizamiento en Medellín, se llama así técnicamente, es deslizamiento en Villantina, fue en 1987, no voy a leer todo esto, se habla de que entre 500 y 600 personas murieron y algunos de esos cuerpos no los pudieron rescatar. Años después, eso fue en 1987, en el 2014 estaban haciendo unas adecuaciones para un parque allí y ahí encontraron cadáveres adicionales que no habían sido contabilizados. La Villantina. El terremoto de Popayán en 1983, 287 personas murieron en Popayán. El terremoto en Tumaco, no lo señaló ninguno de los grupos, fue en 1979, como hacen en las películas. Yo todavía me acuerdo qué estaba haciendo ese día cuando ese tremendo temblor que estaba en la ciudad de Cali nos sacudió. Aproximadamente 450 personas murieron. No solamente fue, digamos, como lo conocemos como un temblor intenso, un terremoto, sino que hubo maremoto también. La tragedia de Salgar, reciente, 2015, 18 de mayo del 2015, 104 personas murieron. Ninguno de los grupos recordó esto, a pesar de que estaba muy reciente. Mocoa, Sangoyaco y Mulatos, 2017, 332 personas fallecieron. 2017. Bueno, este es el listado, una relación que hace
Wikipedia sobre los desastres que han sucedido en nuestro país. Colocan desde algunos del siglo anterior, de acuerdo al número de muertos, y los colocan entonces en este orden. Armero, 23.000 muertos aproximadamente. Cúcuta, 5.000, un terremoto que hubo en Cúcuta, solo que es del 18 de mayo de 1875, entonces tal vez por eso ninguno de ustedes se acordó, ¿sí? 1875. Hay una explosión en Cali famosa que se conoce como el 7 de agosto de 1956, tal vez los que son un poquito más creciditos recuerden eso, ¿sí? 4.000 personas aproximadamente murieron en esa explosión. Estaban, los vehículos militares estaban uno detrás de otro, por la zona del terminal actual en Cali, es una conflagración pues tremendísima. El Bogotazo, se estiman 3.000 fallecidos, 9 de abril del 48. Hubo un terremoto en Tumaco en 1906, o sea, anterior a este que le estaba relatando ahorita de 1979. 2.500 personas murieron, 31 de enero del 1906. El terremoto del eje cafetero, tienen esa estimación de fallecidos, 1.250. La avalancha del río Páez, en 1994, bueno, otros terremotos, y estaba resaltando entonces, digamos, como los que más tuvimos allí en cuenta y que todos los grupos casi que coincidieron. Y en el relato de Wikipedia aparecen 3 vuelos también. El del avión de American Airlines, 159 fallecidos en 1995. El vuelo Blanca 410 en 1988 y el vuelo SAN de Antioquia en 1993. 159, 143 y 132 fallecidos con las caídas de estos aviones. Tremendas todas las tragedias que ha sufrido nuestro país. ¿De acuerdo? ¿Falta alguna? ¿Alguien me puede contabilizar 40 segundos en un celular? Y tengan ustedes en cuenta esos 40 segundos. Vamos a estar en silencio 40 segundos. Hay algo que sucede todos los días y sucede año a año. Y como sucede como una gotica que se está cayendo, no lo tenemos en cuenta como una gran tragedia, y de eso es lo que yo quiero que conversemos y compartamos entre nosotros. Esta es una estadística antigua, pero ahorita voy a mostrar una estadística más nueva. El Instituto de Medicina Legal colombiano reportó 1.551 suicidios entre enero y agosto de este año. 1.263 hombres y 288 mujeres. La mayoría de estos casos entre jóvenes entre 20 y 24 años. En ese informe de medicina legal, pues hablan de que había enfermedad física o mental, conflictos de pareja o expareja, desamor, problemas económicos, duelo, asuntos escolares. Y los principales departamentos o ciudades aparece Bogotá, después el Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca en general. Ahora voy a pasar a mirar el de medicina legal. Traje la estadística hasta noviembre, 81 por mes. O sea que si hago una extrapolación del año completo, 2.175 personas se suicidaron en el país. O sea que si ustedes recuerdan la lista de desastres y de tragedias, o sea, esta aparecería, digamos, como en el segundo lugar después de Armero. Pero Armero sucedió en el 1985. O sea que si sumáramos más o menos este mismo número de años hasta ahora, esto es un problema peor que lo de Armero. O sea, es una tragedia más grande. Y es una tragedia para la que de alguna manera estamos completamente como ajenos o indiferentes. O sea, son de esas cosas que pasan y que pasan todos los días y que pasan cerca, pero, o sea, como si no fuera con nosotros, como que eso no nos, como que no nos toca, como que no tiene, como que no reviste esa capital importancia, ¿sí? En el campamento de Buga oramos. Muchos jóvenes que estaban allí y muchos papás que estaban sin sus hijos oraban y pedían oración por sus hijos,
porque son sus mismos hijos creyentes que han realizado intentos de suicidio. Esto hay que decirlo, mientras me busca lo de medicina legal ahorita, sí, el PDF, que hay un gran subregistro. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema el problema sí es inmenso, pero el problema puede ser mayor. Y estos son los que finalmente, digamos, a través de lo que hicieron, lograron terminar con su vida. Pero detrás de cada caso de estos que lo logra, ¿sí?, en el mal sentido de lograrlo, pueden haber 8, 10, 20 o más casos por cada caso de los que lo intentan y no lo logran. Y lo intentan luego repetidamente hasta que finalmente terminan con su vida. Esa es la presentación del informe, el más actualizado que tenemos de medicina legal. O sea, esto no lo estoy trayendo, no estoy hablando de Mongolia, de Checoslovaquia, ni de, no sé, estamos hablando, son los datos nuestros, ¿sí? Este es el informe a noviembre, lesiones fatales. Miren, ahí aparece el suicidio, entonces, 2.175 casos, a noviembre, o sea, por mes nos da 81, o sea que estamos hablando de casi 2.300 casos en este año que terminó. ¿Me lo sigues pasando? Eso ustedes lo pueden consultar en internet, ahí están los datos. Dale, ese solamente está graficando lo anterior. Aquí aparecen por grupos de edad. No me lo pases todavía, es que era para pedir más agua, ¿sí? Para que ustedes se aterren y lloren conmigo. De 5 a 9 años de edad. 2 casos. El grupo más grande, entre 20 y 24 años, 331 personas. Pero hubo 2 niños entre 5 y 9 años que se suicidaron en este año que acabo de terminar. ¿Me sigues pasando? Esta es la variación respecto al año anterior. En vez de que ese número se reduzca, va en aumento. Hubo una variación absoluta de 322 casos, o sea, tuvimos 322 casos más en el 2017 que si lo comparamos como en el 2018, 17% de incremento, ¿sí? O sea que mientras hubo apenas 1.27 más homicidios, los accidentes de tránsito bajaron y las muertes accidentales se incrementaron tremendamente, el suicidio subió un 17% desde 2016 al 2017. Dame la siguiente, muéstrame la siguiente. Por ciudades, capitales. Desafortunadamente solo está por capitales, no estaban las ciudades más pequeñas, ¿sí? Pero de las ciudades que están los hermanos aquí o de sus capitales, en Armenia aparecen 22 suicidios en Armenia, en Bogotá 276. ¿De dónde más hay hermanos? En Pereira 31, lo subes un poquito, a ver qué otras ciudades de las que hay hermanos aquí. Subímelo otra vez para ver Cali. Santiago de Cali está más abajo. Santiago de Cali 94. No están las ciudades pequeñas, no está Faca, no está Palmira, no están otras ciudades, las segundas, terceras ciudades de los departamentos, porque solamente es un informe de las capitales. ¿Listo? Lesiones no fatales, bueno, eso ya lo podemos sacar de ahí. Y puedo volver a la presentación. O sea, esa es la carga que quiero que la compartamos, ¿sí? ¿Qué pasa en 40 segundos? 40 segundos, dice la Organización Mundial de la Salud, en el mundo, cada 40 segundos se suicida una persona. En ese breve tiempito que estuvimos ahora, alguien en el mundo acabó con su vida. ¿Estamos ante un problema grave o no? ¿Sí? Hoy vamos a ver el problema. Si el Señor nos permite, mañana vamos a hablar un poquito de la solución del problema. Pero casi que de manera resumida podemos decir que el problema está siempre en la ausencia del Señor, ni siquiera digo de Dios, sino del Señor, o sea, del señorío de Cristo sobre la vida de una persona. Y la solución es el Señor, la presencia del Señor, el gobierno del Señor en la voluntad de una persona. Gracias, Luis Miguel. En la Biblia tenemos 7 casos de suicidio, o sea que la Biblia no es ajena a esta realidad y a este problema, ¿sí?
No vamos a mirar caso por caso, casi que no es el objetivo que nos centremos a mirar como el que ya lo hizo, sino que podamos, con la ayuda del Señor, es mirar los que lo están pensando, los que luchan con ideas de muerte, los que ya han tenido esos intentos, ¿sí? Como el Señor, como familia, como iglesia, como grupo de hermanos nos podemos ayudar por todo el estigma que eso puede tener. No es fácil que alguien pueda levantar la mano y con libertad decir, yo lo he intentado, porque todo el mundo va a decir, uy, ¿sí? Entonces miren el sufrimiento tan silencioso que muchos jóvenes y muchos adultos viven día a día. Aparece el caso del juez Sansón. Voy a leerlo muy brevemente, ¿sí? Ciego, derrotado y encadenado por los filisteos debido a su propio pecado en contra de su voto nazareo a Dios, se mató él y mató a sus enemigos derrumbando el templo sobre ellos. Jueces 16:30. Podrían leer ustedes todo ese contexto. Aparece el rey Saúl, derrotado por sus enemigos y tomando postura de loco, luchando por mantener su posición aunque Dios lo había rechazado para darle lugar a David, se dejó caer sobre su propia espada. Primero de Samuel 31:5. El escudero de Saúl, por lealtad a su señor, también él cayó sobre su propia espada. Primero de Samuel 31:5. Judas, habiendo traicionado a Jesucristo, se fue y se colgó. Entonces su cuerpo cayó y se despedazó sobre las rocas. Hechos 1:8. Abimelech, un juez de Israel, fue mortalmente herido cuando una mujer de Tebes arrojó sobre su cabeza un pedazo de rueda de molino, y para quitar la afrenta de ser muerto por una mujer, Abimelech pidió a su escudero que le traspasara con su espada. Jueces 9:54. Zimri, un rey malvado que mató a todos sus parientes y amigos y él mismo, incendiando el palacio en el que estaba. Y Ahitofel, consejero del rey, al ver que Absalón no había seguido su consejo, se colgó. Segundo de Samuel, capítulo 17, versículo 23. 7 casos, 6 del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo Testamento. En los libros apócrifos o deuterocanónicos, los del periodo intertestamentario, aparecen como unos 3 o 4 casos adicionales de suicidio en los libros históricos no bíblicos de Macabeos. Esos son los personajes, digamos, como antiguos. Si trajera personajes recientes, modernos, la lista sería muy, muy larga. Solamente voy a citar 2. Como un equivalente del Sansón y como un equivalente del rey David. Tal vez para los más jóvenes este nombre no signifique nada. Para los que son un poquito mayorcitos saben que Kurt Cobain fue el compositor y un extraordinario guitarrista de un grupo que se llamaba Nirvana. ¿Sí? Escribía letras potentes, profundas, tristes. Era el estandarte del estilo grunge que ellos convirtieron en famosos. Sucedió con muchos artistas. Cobain no creía que merecía lo que le había pasado, o sea, tanto éxito, no podía disfrutarlo y no era feliz. Nunca. Por este motivo decidió, como los que vieron la película basada en su vida que se llama Gus Van Sant, llamada Lost Days, terminar con su vida disparándose con una escopeta. Antes de morir le escribió una carta al amigo imaginario que tenía en la niñez. Vamos a leer la carta que le escribió al amigo imaginario, porque estas cartas no las traigo, ni mucho menos estoy reemplazando la Biblia con esto, sino para que veamos el dolor de una persona, ¿sí? Cuando no tiene al Señor en el señorío de su vida, ¿sí? Yo tengo que pasar la siguiente, ya se me había olvidado. La carta es larga, voy a tratar de leerla rápidamente. Hablando como el estúpido con gran experiencia que preferiría ser un charlatán infantil castrado. Esta nota debería ser muy fácil de entender. Todo lo que me enseñaron en los cursos de punk rock que seguí a lo largo de estos años desde mi primer contacto con la que, digamos, ética de la independencia y la vinculación con mi entorno fue cierto. Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock and roll. Me siento increíblemente culpable. Por esto, cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan tanto como afectaban a Freddie Mercury, a quien parecía encantarle que el público le amase y adorase, lo cual admiro y envidio muchísimo. De hecho, no los puedo engañar. A ninguno de ustedes. Simplemente no sería justo ni para mí, ni para ustedes, ni para mí. Simular que la estoy pasando al 100% bien sería el peor crimen que me pudiese imaginar.
A veces tengo la sensación de que tendría que fichar antes que subir al escenario. Lo intenté todo para que eso no ocurriese y sigo intentándolo. Créeme, Señor, pero no es suficiente. Soy consciente de que nosotros le gustamos a mucha gente. Debe ser uno de aquellos narcisistas que solo aprecian las cosas cuando ya ocurrieron. Soy demasiado simple. Necesito estar un poco anestesiado para recuperar el entusiasmo que tenía cuando era un niño. En estas 3 últimas giras aprecié mucho más a toda la gente que conocí personalmente, que son fans nuestros, pero a pesar de eso no puedo superar la frustración, la culpa, la hipersensibilidad hacia la gente. Solo hay bien en mí y pienso que simplemente amo demasiado a la gente, tanto que eso me hace sentir jodidamente triste. Típico Piscis, triste, insensible, insatisfecho. Dios mío, ¿por qué no puedo disfrutar? No lo sé. Tengo una mujer divina, llena de ambición y comprensión. Y una hija que me recuerda mucho a cómo había sido yo, llena de amor y alegría, confía en todo el mundo, porque para ella todo el mundo es bueno y cree que no le harán daño. Eso me asusta tanto que casi me inmoviliza. No puedo soportar la idea de que Frances se convierta en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva, como en lo que me convertí yo. Lo tengo todo, y lo aprecio, pero desde los 7 años odio a la gente en general, solo porque a la gente le resulta fácil relacionarse y ser comprensiva, solo porque amo y me compadezco demasiado de la gente. Gracias a todos, desde lo más profundo de mi estómago, nauseabundo por sus cartas y su interés durante los últimos años. Soy una criatura voluble y lunática. Se me acabó la pasión y recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Por amor, paz, amor y comprensión, Kurt Cobain. Frances y Courtney, estaré en vuestro altar. Por favor, Courtney, siga adelante con Frances por su vida. O sea, no me imagino a un papá diciendo esto. Serás mucho más feliz sin mí. Ese es un Sansón de nuestro tiempo moderno. Aparentemente tenerlo todo y no tener nada, ni la paz ni la tranquilidad interior. ¿A quién le escribió esta carta? A un amigo imaginario. Un amigo imaginario no nos va a solucionar este problema. Necesitamos un Dios real que nos toque, que cambie nuestra mente, nuestro corazón. Un amigo imaginario, ¿cómo nos va a ayudar? Y este es un rey Saúl reciente. Definitivamente el rey Saúl era una persona muy perturbada. Y todo parece indicar que sufría de una depresión mayor con síntomas psicóticos o de pronto lo que hoy en día llamamos una enfermedad bipolar, muy seguramente. Virginia Woolf, que fue una novelista, una de las mujeres más importantes de la literatura en lengua inglesa, escribió ensayos, cuentos, poemas y otras cosas. Lamentablemente, durante toda su vida sufrió esta enfermedad mental que era la bipolaridad. Tanto que en un momento ya no podía trabajar, no podía leer, no podía ser feliz y por este motivo decidió suicidarse. Se puso un tapado lleno de piedras y se tiró al río House en el Reino Unido. Se vistió y en los bolsillos los llenó de piedras para sumergirse. Ya lo había intentado antes, pero había salido y lo volvió y lo hizo. Le escribe a su esposo. Esto le escribe a su esposo. Querido, siento con absoluta seguridad que voy a enloquecer de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de esas terribles épocas. Yo sé que esta vez no podré recuperarme. Estoy comenzando a escuchar voces y me es imposible concentrarme. Así que hago lo mejor que puedo hacer. Vos me diste la máxima felicidad posible. Fuiste en todos los sentidos todo lo que uno puede ser. No creo que haya habido 2 personas más felices que nosotros hasta que llegó esta terrible enfermedad. No puedo luchar más. Sé que estoy arruinando tu vida. Sé que sin mí tú podrás trabajar. Sé que lo harás, lo sé. Ya ves que no puedo ni siquiera escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que te debo a vos toda la felicidad que tuve en mi vida. Fuiste totalmente paciente conmigo, increíblemente bueno. Quiero decirlo, todo el mundo lo sabe.
Si alguien hubiera podido salvarme, ese alguien hubiera sido vos. Ya no tengo en mí nada que no sea la certidumbre de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo. No creo que dos personas puedan ser más felices de lo que hemos sido tú y yo. ¿Qué está diciendo esta mujer? Que su esposo no alcanzó a ser su salvador, porque una persona nunca será nuestro salvador. Si alguien me hubiera podido salvar, eras tú, le dice a su esposo. Ninguna persona nos puede salvar. Nuestro salvador es uno solo. Miren cómo el Señor nos estaba hablando inicialmente con el tema de la conciencia, porque el mundo ha terminado tratando de presentar el suicidio como una nueva normalidad. Como que tantas personas lo hacen. Muchos de los seguidores de Kurt Cobain, después de que él se suicidó, hubo una racha de suicidios. Algunos músicos y otros sencillamente que eran admiradores de su música. Un amigo imaginario no nos ayuda. Creer que una persona va a ser nuestro salvador, encontrar el esposo que sea mi salvador, la esposa, el amor en mi vida que sea mi salvador, nos va a dejar en bancarrota. El salvador es uno solo, nuestro Señor. ¿Qué beneficio tienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Esa es una versión parafraseada de Mateo 16:26. No voy a traer más casos, solamente traje estas dos fotografías, tal vez también para los que son muy jóvenes, a pesar de que esos eran como los íconos de la cultura en el siglo XX. Pues terminaron sus vidas también en medio de sus excesos, aunque algunas personas hablan de que posiblemente Marilyn Monroe haya sido asesinada, que eso lo dejo solamente allí. Llevaba una vida también muy perturbada y todo se apunta a indicar a que se suicidó. Ella era, digamos que de las artistas, del reconocimiento mundial, era el ícono de la belleza, o sea, todas las mujeres querían parecerse a ella y si estaban como ella, estaban bien. Y el personaje al lado lo llamaban el rey, ¿sí? Elvis Presley, que era un blanco que tenía voz de negro, en un tiempo en que la gente quería tener ese ronco para cantar. La manera como aún se baila en tiempos modernos se le debe a este llamado el rey. También sobredosis de drogas y allí terminó su vida, habiendo empezado como un niño en un hogar cristiano. Y ganó premios, pero los premios que ganó, ¿saben cómo se los ganó? Cantando música cristiana, no cantando música del mundo. Y hay un video donde él canta "Cuán grande es Él". Qué cosa tan impactante. Creo que sucede como un mes antes de suicidarse. Como llora cantando "Cuán grande es Él". Tremendo. Pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué podemos llegar a estas cosas? Entonces, en este ambiente creyente, pues lo que decimos es no, porque no son creyentes, ¿cierto? Y esa es la única respuesta. No traje las fotografías, solamente esos dos links. Pastores que se han suicidado. Este es un link, este sucedió en el 2013. Hubo 3 en Estados Unidos de los que estaban reportados en esta noticia. Y en el mes de diciembre de este año que acaba de pasar, 3 en el Brasil. Vuelvo y digo, en este ambiente creyente decimos no, pues porque no conocen del Señor. Y los que ya conocen del Señor, ¿qué está pasando entonces? Es algo muy complejo, ¿sí? Y seguramente no agotaremos el tema hoy en día, pero por eso estoy como tratando de presentar este problema, esta realidad, porque sé que haciéndolo visible, señalando que está aquí, que está en medio de nosotros este problema, eso nos tiene que dar libertad para poder hablar, para poder pedir oración, para poder ser pastoreados, ¿sí? La definición sí podría ser muy sencilla, es el acto por el que una persona se causa la muerte con conocimiento y libertad suficiente.
pues es una violación completa hacia la vida misma. Si ustedes recuerdan, la Biblia dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Ya nuestro hermano nos hablaba en esta mañana de esa herida que el maligno ha causado sobre el género humano, de tal manera que nuestro fin último es la muerte y la condenación. Pero en nuestra existencia física tenemos la oportunidad de ¿qué? De encontrarnos con la vida del Señor. Y esto apunta precisamente a negar esa posibilidad, a interrumpir una vida antes de que ese encuentro se dé. Y el que ya tuvo ese encuentro, a que no lo pueda dimensionar completamente y hable de Dios o reconozca al Señor, pero no el señorío de Jesucristo en su propia vida. Es irreversible y de esta manera entonces se rechaza la soberanía absoluta de Dios sobre la existencia humana. Dios es el dueño de nuestra vida. Hay en muchos lugares, pues, como les estaba diciendo, la OMS dice que más de 800,000 personas se suicidan cada año en el mundo, pero leía de un suicida, de un intento de suicidio en un puente de Nueva York, y mientras esta persona saltaba del puente, esa persona no murió, quedó gravemente herida, pero no falleció. Pero mientras saltaba del puente, mientras iba, digamos, en la caída libre, pensaba en algo: de todo me puedo arrepentir. Esto es de lo único que no me puedo arrepentir, en el sentido de, o sea, esto no tiene reversa. O sea, si termino mi vida, no tengo un paso atrás, ¿sí? Pero lo contaba para decir que muchas de las personas, aún en ese último momento, lo que hubieran querido es, quisiera dar paso atrás a esto, y no lo pueden hacer. La vida humana es, en la perspectiva de las Escrituras, un don de Dios. Solo el Creador tiene autoridad sobre la vida y la muerte de sus criaturas. Es por tanto el verdadero propietario que le concede en usufructo para que el ser humano la administre y rinda cuentas al final de su buena o mala gestión. Dios es el dueño de nuestra vida, somos de su propiedad. A veces se nos olvida eso. Él es nuestro dueño. Esta creencia de los cristianos primitivos supuso una colisión frontal contra la cultura del suicidio que predominaba en el mundo pagano. En el mundo romano, si ya no tenías fuerza, si ya no estabas enfermo, si tu sociedad consideraba que no eras importante para ti o no estabas como en la capacidad de rendir todo lo que podías hacer, perfectamente, tu opción era suicidarte. O sea, eso era la cultura pagana del Imperio Romano. Entonces, el contraste de esta cultura en la iglesia primitiva, aún en medio de las persecuciones y de las dificultades, sobreponerse a eso y seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de la vida y Él me la dio y Él es el que me la va a tener que quitar. Eso fue un choque completo contra esa cultura en ese momento. Se me fue una de más. Bueno, los acontecimientos bíblicos no constituyen una norma. Esos 7 suicidios que aparecen allí aparecen como una ilustración para nosotros, ¿sí? No suponen una aprobación de la conducta suicida, sino que por el contrario, el pueblo judío despreciaba a quienes se quitaban deliberadamente la vida. El ejemplo de Job es suficientemente revelador al respecto. Cuando está atravesando los peores momentos de su vida es capaz de gritar: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Job 3, 11 y 13. Sin embargo, a pesar de sus calamidades y sufrimientos, jamás contempla el suicidio como una opción éticamente aceptable. Los casos que figuran en la Biblia son simples constataciones históricas de hechos puntuales que desgraciadamente ocurrieron, pero que de ningún modo son moralmente aprobados. El suicidio es para el hombre bíblico una clara violación del 5º mandamiento del Decálogo, ya que solo Dios tiene poder y es soberano sobre la vida humana. Como afirma el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, Romanos 14, 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero nuestra vida y nuestra muerte no solo afecta al Dios creador y a nosotros mismos, sino también a las demás personas con quienes convivimos. No habitamos dentro de una burbuja aislada. Nadie vive solo para sí. De ahí que el hecho de quitarse la vida tenga también repercusiones negativas sobre los demás. Eso es lo que les decía ahorita en estos 40 segundos que pasaron.
mucho se escribe, mucho se habla acerca de esto. Voy a tratar de hacer una lista que seguramente no será exhaustiva y tampoco sé cómo estemos de tiempo, pero son como repasar unas 17 elementos que han sido asociados con los intentos suicidas y con el suicidio. O sea, esto no es un tema unicausal que uno diga, por esto llevó a tal cosa, sino que se suman una gran cantidad de elementos y aparecen por lo menos estos 17 que vamos a estar mirando aquí rápidamente. Lo primero es esto, una percepción de una pérdida del control, ¿sí? Unos cambios tan dramáticos en la vida de la persona, en el ambiente de la persona, y entonces pues considera que ya está como individuo descontrolado, imposibilitado de dirigir el curso de su vida. En ese sentimiento interior de pánico encuentra que esa impulsividad lo lleva a cortar entonces su existencia. La pérdida del control. Un traumatismo previo. Personas que han sido violentadas, que han sido violadas, que han sido abusadas sexualmente, terminan sintiendo una gran culpa, sintiendo que no son dignos y que merecen ser castigados. O sea, no como que el castigado tiene que ser el ofensor, sino esa culpa interior, y empiezan a aplicar el castigo sobre sí mismos. Trauma previo. Lo que les decía de los cambios drásticos, que alguien lo ilustra como un jinete que está en un caballo, ¿sí? El caballo está desbocado a través del campo, siendo un jinete inexperto, entonces trataría de zafarse por el miedo que siente y da como resultado una lesión grave. O sea, el caballo está desbocado, entonces lo único que siente en ese momento es que lo que tiene que hacer es soltar el caballo, y soltar el caballo es interrumpir su existencia. Algunos adolescentes entendiendo el divorcio de sus padres, algunos adultos cuando quedan desempleados, cuando se jubilan, cuando les hacen un diagnóstico de una enfermedad grave, aunque lo vamos a ver más adelante, esos cambios drásticos definitivamente pues pueden llevar a esto. Hay un trabajo clásico de 1966 en un artículo que se llama, de dos autores, Holmes y Rages, se llaman los apellidos de los autores. Dice cambio de vida y comienzo de enfermedad. Si un cambio dramático en la vida de una persona lo lleva a iniciar su enfermedad. Por imitación, lo que les decía ahorita de Kurt Cobain, los que han tenido como su héroe y ven que su héroe lo han hecho, entonces quieren como emular y seguir a su héroe también en esto que lo han hecho, y se llama así, suicidio por imitación. La incapacidad para comunicar el dolor. No pueden expresar lo que están sintiendo, no lo pueden verbalizar, está ese sufrimiento en silencio, y cuando de pronto han tratado como de expresarlo, ha tenido, es lo que les decía ahorita, el estigma, la censura. Cuando alguna vez pidieron oración, lo que vino fue que les vino el mundo encima solo por haber pedido oración. Entonces entran en una incapacidad completa de comunicar ese dolor. Esto también ha sido estudiado grandemente y es como unos árboles genealógicos donde la gente revisa y encuentran que sí, que algún tío por acá, alguno de los abuelos lo ha hecho, y entonces se termina convirtiendo como en un patrón familiar. Porque de alguna manera en ese patrón familiar lo que pasa es que se les ha enseñado que el suicidio aparece como una alternativa legítima para solucionar sus problemas. ¿Sí? Y por ejemplo, es muy conocido el caso de Margot Hemingway, la nieta de Ernest Hemingway, quien se suicidó un día antes de conmemorarse el aniversario del suicidio de su abuelo, el escritor del Viejo y el Mar. La depresión. Aunque no todas las personas que se suicidan están deprimidas, obviamente estar deprimido nos hace muchísimo más vulnerables a esto. Hay que estar muy, muy atentos. Aquí que hay padres también, cuando los hijos cambian su hábito de alimentación, el sueño, aparece pérdida de peso sin razones aparentes, esos estados de ánimo cambiantes, y aparentemente la persona se encuentra como calmada, está en ese sufrimiento interior, y hay que tratar como de hacer la apertura de ese mundo interior para poder ayudar y evitar ese sufrimiento en silencio, ¿sí? Y aquí quería hacer un comentario respecto a la depresión adicional. Estar tristes no es estar deprimidos. Una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión. Si ese sentimiento de tristeza se prolonga
Y cuando digo que se prolonga es que se vuelve casi el estado de ánimo permanente de una persona por más de 15 días y se acompaña de una alteración del sueño, del apetito. Eso sí es depresión, ¿sí? Y aquí hago otra acotación adicional, y es que como creyentes solamente vemos la depresión como un tema netamente espiritual. Y digamos que el fondo de todas las cosas efectivamente es espiritual, pero hay un hermano que tiene un capítulo en un libro muy interesante. El libro, a pesar de que el libro es de guerra espiritual, este autor el capítulo lo titula así: la realidad no espiritual de la enfermedad mental, ¿sí? Porque hay algunas personas, y eso también es interesante, hasta las modificaciones en la alimentación pueden traer desequilibrios en los neurotransmisores y hacen que una persona entre en depresión. Por ejemplo, los que no comen carne. O sea que el fondo de todo definitivamente es espiritual, pero también hay una realidad no espiritual en la enfermedad mental, para que no seamos como reduccionistas, sería la palabra, que solamente veamos eso. Por eso el Señor liberaba a los endemoniados, pero sanaba a los lunáticos, porque no era la misma cosa estar endemoniado que estar loco, ¿sí? Aunque algunos endemoniados estaban locos también, ¿sí? El Señor es el que hace esa distinción y no la ciencia moderna, aunque algunos en la ciencia moderna lo reconocen. Hay personas que son muy impulsivas, no miden las consecuencias de sus actos. Sin mayor aviso pueden verse envueltos en una reacción suicida por un pensamiento o sentimiento que se les ocurrió, lo que les ocurrió. En el trabajo que yo tengo, cuando a un paciente le sale un diagnóstico de HIV, llaman al médico familiar para que sea el que informe el resultado. O sea, me llaman a mí para que yo vaya e informe el resultado. Entonces ahí voy yo a informar el resultado. Ahora, antes de esos exámenes, hacen una cosa que se llama asesoría pretest y asesoría posttest. Antes eso no existía. Y por ejemplo, en una clínica en Cali, que era la clínica del Seguro Social, el laboratorio quedaba, si no estoy mal, en el cuarto o el quinto piso. Y sin ningún tipo de asesoría, la persona iba a la ventanilla del laboratorio, reclamaba el sobre, abría el resultado y decía ELISA positivo, y cogían y saltaban y caían al parqueadero. O sea, en un asunto de una completa impulsividad. Una de las maneras en que nosotros evidenciamos, digamos, como inteligencia o madurez es teniendo autocontrol, ¿sí? Autocontrol. Por eso, inclusive, no digamos como en nuestro ambiente, pero en el mundo se da esa discusión si disciplina física no o disciplina física sí con los niños, ¿sí? Dice, no, yo a mi niño no le pego, pero yo me siento y razono con él, ¿sí? ¿Cuántos años tiene tu niño? No, 13 meses, pero ahí estamos razonando, ¿sí? Cuando el niño de 3 años, ¿sí?, se suelte de la mano y cruce la calle y lo mate el carro, como sucedió ahorita en diciembre, ¿sí?, en una de las noticias de los periódicos de nuestro país, ¿qué razonamiento tenía que tener el papá con eso? ¿De qué iban a hablar? ¿De física? ¿Sí? Aquí que hay tantos ingenieros, de cómo la masa de este carro a esta velocidad contra la masa del niño. ¿Sí? ¿Razonamos? Se suelta disciplina física para que no lo vuelva a hacer. Y está salvando una vida que puede ser la de su propio hijo. Entonces, ojo con esos comportamientos impulsivos, ¿sí?, que tienen que ser modulados. La música, nuestro hermano hacía un señalamiento respecto a esto. Muchas de las personas cuando se han suicidado están ahí su playlist, como dicen, pues, sus discos favoritos, sus artistas favoritos, y todas esas letras y todo esto estaban como apuntando hacia eso, a que la vida no tiene sentido, a que para qué estamos aquí, que nadie nos quiere, nadie nos comprende. Bueno, detrás de esa música, ¿sí? Y no solamente como ahí aparece, ahí me busqué una imagen donde está el heavy metal y no sé qué, ¿sí? Pero no solamente eso. En para las personas mayores que están aquí, uno de los cantantes más populares de México, su epitafio dice, como el título de la canción más popular que él cantaba, la vida no vale nada. O sea, y no estoy hablando entonces de AC/DC, ni no, cantante mexicano de música popular.
Entonces esas canciones enseñan que la vida no tiene sentido, que las drogas son buenas, que Dios no existe y que el suicidio no está tan mal. Si usted está escuchando eso, escúchelo todo el tiempo. Y ahí entonces está la trampa del enemigo. Vuelvo y le digo, eso no es unicausal. No es que, porque escuchaba esta música sucedió esto. Ese fue un elemento que fue sumando a esta triste realidad. Los juegos, hay juegos relacionados con el ocultismo, ¿sí? Hace poco las noticias estaban hablando mucho de esos seguimientos por grupos de la laguna, la ballena azul y estas cosas. Encontré este que se llama así, Dungeons and Dragons. Crea fantasías suicidas que impulsan a la autodestrucción y convierten el suicidio como algo noble y bueno. Estos juegos atraen tanto la atención de los participantes que se ven fuertemente influenciados a creer la filosofía que ese juego enseña. Entonces el niño está ahí horas de horas, días de días, meses, años, dele con ese mismo pensamiento, como lo decía nuestro hermano ahorita, se va insensibilizando. Entonces algo que inicialmente le hubiera parecido muy malo, ahora ya no lo ve tan malo. Ese es como el punto intermedio. Ya después deja de verlo no tan malo, sino que lo empieza a ver bueno, ¿sí? Para otros. Y finalmente entonces lo termina viendo como bueno para él mismo. Las películas también relacionadas con el ocultismo. Ahí traje una imagen de Star Wars, ¿sí? Está Darth Vader luchando con Luke antes de que le diga, yo soy tu padre, ¿sí? Ahí hay un tema de filosofía oriental y de una manera muy solapada están enseñando que la muerte no existe, ¿sí? Esto que estoy señalando aquí lo estoy señalando, no lo estoy recomendando, ¿sí? Pero voy a hacer un comentario respecto a esto. No es para que alguien diga, no, yo no me la había visto, pero ahora no me la voy a perder, ¿sí? Pero ustedes ven los personajes icónicos, digamos, de esas películas, desaparecen pero no mueren, ¿sí? Obi-Wan Kenobi, Yoda, ahora en la última Luke Skywalker, ¿sí? Eso es un budismo ahí que uno no alcanza como a darse cuenta. Ellos desaparecen, pero no mueren. O sea, como que entonces la muerte no es real. Bueno, ojo con ese tipo de filosofía. Entonces hablan de que es una transformación a otro estado de vida, una unión con la fuerza cósmica, y entonces el suicidio es proyectado como una brillante y noble aventura. Y entonces el personaje que ahora que ya van como 8 películas, que en las primeras películas como que desapareció y murió aparentemente, entonces en la nueva película vuelve y aparece, entonces no murió. Ese es el fondo espiritual que puede traer estas películas. Libros, ojo con lo que leemos, ojo con lo que leen nuestros hijos, ojo con la literatura que hay en nuestra casa, ¿sí? Aunque el icono que coloqué allí, el dibujito es de una serie que se volvió popular, ¿sí? ¿Cómo se llama la serie? 13 razones. ¿Ven cómo saben los hermanos? 13 razones, ¿sí? Fácilmente entonces aparece esa, entre comillas, nueva normalidad y la gente termina viéndolo entonces como que no era tan malo y como que tenía sus, como dice, hay 13 razones. O sea, si tenía razones de peso para hacerlo. No había ninguna razón, ahí está el engaño. Hay gente que por el mal estado de su salud, ¿sí? Tiene una enfermedad incurable, la precaria salud del anciano, el miedo al embarazo, el miedo al cáncer, cosas parecidas pueden llevar a las personas al suicidio, ¿sí? Y ahora hay una cosa que se llama suicidio asistido, ¿sí? El suicidio asistido es facilitarle todas las cosas a ese paciente moribundo, ¿sí? Como para que el que le está ayudando diga, yo no lo maté, pero ya, yo tenía la pasta de cianuro allí en la mano y él abrió la boca, ¿sí? Algo así, aunque obviamente no se hace con cianuro, pero para allá va entonces el tema. Ahora, yo sé que hay sufrimientos físicos que son verdaderamente terribles y claro que necesitan asistencia y necesitan ayuda, ¿sí? Y la ayuda tiene que ser integral en lo físico, en lo emocional, pero ante todo en lo espiritual. Desde hace algunos meses
los pacientes que se hospitalizan con este mal pronóstico, les imprimo un documento que son 5 hojitas, lo tengo allí editado en el escritorio del computador en 5 hojitas, que se llama No desperdicies tu cáncer, de John Piper. No sé si algunos de ustedes lo hayan leído, pero ya ahora lo edité un poquito y coloco No desperdicies tu cáncer, entre paréntesis abajo, aplica para otras patologías, ¿ya? Porque también lo estoy imprimiendo y se lo estoy entregando a otros pacientes, ¿sí? Y de verdad que hay una gran cantidad de personas que lo agradecen, porque estando en una situación que son muy conscientes de su mal pronóstico, yo les digo, lo que necesitamos es medicina para el espíritu, ¿sí? ¿Y cómo lo aprecian de verdad? O sea, sí necesitan ayuda, pero esta no es la ayuda para ellos. Este tema filosófico que también nos hablaba nuestro hermano Pablo David ahorita, ese tema de los razonamientos, de la ideología, ese asunto humanista existencial, donde el hombre quiere presentarse como la respuesta a los problemas del hombre. Los problemas del hombre los causa el mismo hombre. ¿Cómo los va a solucionar? Y a lo largo de la historia lo que revisamos es que el hombre, tratando de solucionarlo, lo que hace es complicarlos. Cuando estos humanistas y existencialistas, algunos de ellos escriben cosas como estas, pónganle cuidado. El sentido de la vida es el sinsentido. O sea, va a hablar alguien y va a decir cuál es el sentido de la vida. Entonces dice, el sentido de la vida, todo el mundo pone cuidado a que va a decir puntos suspensivos. El sentido de la vida es que la vida no tiene sentido. Y este era el que nos iba a dar la respuesta, la solución, el que nos iba a ayudar. Él no ha podido ni con su propia angustia ni su propio vacío existencial. Y esto está obviamente en toda la parte de los medios de comunicación, la educación, ¿sí? Porque lentamente lo que están enseñando es que Dios no existe, que no hay muerte, que no hay vida después de la muerte, que no hay muerte después de la vida, que no hay juicio, que no existe el bien, el mal, que la moral es relativa, como hablamos el año pasado hablando de la posmodernidad, ¿se acuerdan? Eso que no hay un bien ni un mal, sino no, eso es lo que usted crea, si a usted le parece que está bien, si a usted le parece que está mal. ¿Cómo les parece? Esto deja sintiendo a las personas sin esperanza en un universo tan vasto, sin amor y propósitos, sin ninguna base para darles a sus vidas algún propósito, un sentido, una dirección. Si la vida no tiene sentido y si el ser humano es tan solo un simio crecido, si no hay bien ni mal, se le da razones a las personas que tienden al suicidio para escoger vivir o no. ¿Sí? O sea, no le busque más sentido a esto, que esto no tiene sentido. ¿Eso me va a ayudar? No sería muy distinto decir, tal vez no lo has encontrado, pero la vida sí tiene sentido. Hay que seguir buscando. Yo te presento cómo le encontré yo el sentido. Obviamente las drogas. Ya llevamos 15 y la lista está larga. Y el almuerzo se está enfriando. Desde 1960 nuestra cultura ha sido inundada con drogas alucinantes que cambian la conducta de las personas, afectando su habilidad cognitiva de razonar, provocan impulsividad. El médico mayor en los Estados Unidos, que es como se llama el ministro de Salud de Estados Unidos, declaró en el 94 que la marihuana debía ser legalizada. En el 94, ustedes ya saben que hay muchos estados que está legalizada. Ahora el 1 de enero empezó la legalización en el estado de California, que lo que dicen los expertos, era el estado de Estados Unidos donde antes de legalizarla, más marihuana se consumía. Cambian radicalmente la conducta, pensamientos. Ni qué decir de los que aceleran, LSD, cocaína, heroína y un sinnúmero de drogas que están al alcance de cualquiera. Y siguen investigando y siguen saliendo nuevas cosas. Como si fuera poco con lo que ya hay, entonces se van inventando y salen nuevas pepas, nuevas cosas. Tremendo. Muchos de los suicidas recientes de Hollywood, del mundo del espectáculo, se han suicidado con sobredosis de drogas. ¿Sí? Inclusive hasta, no traje la imagen porque eso está allí como discutido y culpan al médico aún la muerte de Michael Jackson. Parece que finalmente fue como un suicidio asistido, como una cosa así, ¿sí? Un tema de abuso de drogas también. Y nuestros jóvenes los ven como lo máximo, ¿no? O sea, los jóvenes de los años 50 veían a Marilyn Monroe como lo máximo, y los de los años 60 a Elvis Presley como lo máximo, ¿sí? Y los de por acá, del 2000 o antes de eso, a Kurt Cobain o Michael Jackson como lo máximo, ¿sí? Pero esas personas
con tanto influencia, reconocimiento y todo, finalmente eran como la estatua de Nabucodonosor, ¿sí? Que la cabeza era de oro, pero que los pies eran de barro. Uno de los videos más famosos de Michael Jackson es haciéndose una estatua a sí mismo. Haciéndose una estatua a sí mismo. ¿Sí? Tampoco con esto es que les voy a decir que van a buscar el video y lo ven como era ya, sino el resumen es ese. Y es que, sí, la cabeza es de oro, tiene la pompa, todo el reconocimiento, todo el dinero del mundo que ustedes se puedan imaginar. ¿Sí? Pero los pies eran de barro. ¿Sí? O sea, no había un fundamento firme para él. Cuando eso sucede, esa figura, por grande que sea, va a tener que colapsar. Las enfermedades mentales, las personas que tienen alteración de la percepción, que ven cosas que otras personas no ven, que escuchan cosas que otras personas no escuchan, frecuentemente actúan impulsivamente, con un comportamiento autodestructivo y son más vulnerables a suicidarse durante ese proceso. Además de que a veces esas voces lo están impulsando a hacer eso. La voz le está diciendo eso: salta, tíratela al carro, tómate las drogas aquí, aplícate esto, ¿sí? Mátate, ya. Esas son las voces. Ahora, esa persona que está en esa enfermedad mental, y lo he visto en los pacientes, dice: yo estoy escuchando estas voces, doctor, ayúdeme, yo no las quiero escuchar más porque yo no me quiero quitar la vida. O sea, ven la lucha entonces de la enfermedad mental y esa persona tratando de que eso no esté por encima de su propia voluntad. Entonces, el acoso escolar, esto se ha vuelto pues más popular de lo que creíamos. No es que sea un invento nuevo, ¿sí? En el colegio toda la vida, desde épocas inmemoriales, han molestado a alguien, ¿sí? Y si no, ustedes pueden leer los escritos de Aristóteles y se van a dar cuenta. O sea que no estoy hablando de que esto es algo de hace 10 años o 15 años. Ahora los medios de comunicación lo vuelven popular, pero muchas personas entonces se van aislando, se van encerrando más en ellos mismos, sufriendo en silencio, como les estaba diciendo, y llega un momento donde no encuentran. Y entonces les parece que cerrándose todas sus opciones, la única salida que les queda es esta. Y a veces eso pasa de una manera indiferente a los ojos de los profesores y completamente desconocido para los papás. Porque cuando más pequeñitos estamos, creemos que vamos a demostrar entonces que nosotros sí podemos solucionar este problema, cuando el problema definitivamente nos está aplastando, ¿sí? Este incremento en la ideación suicida se da entre las víctimas del acoso, pero también esto resulta curioso entre sus perpetradores. O sea, se suicida el que es víctima, pero lo que se ha visto en los colegios es que también el victimario, el abusador, en muchos casos también se suicida. O sea, está hablando también de esa realidad en ese sufrimiento interior, ¿sí? El diablo es el causante que hay detrás de todos los problemas anteriormente expuestos. El enemigo del alma que busca matar y destruir, que anda a la caza de quien pueda devorar. Las personas suicidas de alguna manera han escuchado las mentiras del diablo y se han dejado influenciar por este. Ese es el padre de mentiras, ¿sí? Y es el príncipe de este mundo. Y ya nos lo señalaban en esta mañana y vamos a seguir mirando sobre eso. Es la corriente de este mundo. Entonces, vuelvo y les digo, aparece como una nueva normalidad, como que la gente no lo vea definitivamente tan mal. Ahí está el problema planteado, ¿sí? Y el problema está planteado ¿con qué fin? Vuelvo y les digo, como que lo visibilicemos como una realidad a la que no estamos ajenos, aún como creyentes, ¿sí? Y si está visibilizado, entonces lo que vamos a es recurrir no a un amigo imaginario, ni a una persona que nos lo resuelva, sino a nuestro Salvador. Pero eso entonces va a tener que volverse en un tema de atención y de oración permanente, por nosotros, por nuestras familias y por la gran cantidad de personas en nuestro país, que en el 2017 fueron más de 2.300, o sea, la más grande tragedia del año 2017 fue esa, y en ninguna parte apareció como la más grande tragedia y la más grande tragedia de los últimos años. Y vuelvo y les digo que va sucediendo y que va tocando lentamente. Vamos a orar. Solamente estoy planteando el problema, ¿sí? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque era algo que no
que no veíamos, que no sabíamos cómo estaba la situación. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie. Y vamos a acudir en esta mañana confiadamente ante el trono de la gracia. Señor, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero tú viniste para que tengamos vida y no cualquier tipo de vida. Queremos, Señor, disfrutar de esa vida que tú nos concedes. Vemos aún nuestra propia existencia física, nuestra existencia humana, como un regalo tuyo, Señor. Es una muestra de tu bondad y de tu misericordia. Y en los años que tenemos, sean 10, 20, 50 años de edad, tú nos has guardado hasta este día y te damos muchas gracias. Gracias por tanto amor y por tanto cuidado. Aún, Señor, con nuestras decisiones equivocadas, con nuestras torpezas, con nuestro propio pecado y aún con el espacio que aún al mismo enemigo le hemos abierto en muchas ocasiones, aún en medio de todo, tú has continuado siendo bueno y misericordioso con nosotros. Pero, Señor, vemos esta realidad, este problema tan serio para el mundo hoy en día y aún dentro de la iglesia, Señor, de la cristiandad. Necesitamos que la vida tuya transforme nuestra mente y nuestro corazón. Y que siendo impactados por tu vida como nuestro único Salvador, podamos no solamente ayudarnos a nosotros mismos, sino bendecir a nuestra familia y a nuestro círculo inmediato de compañeros de estudio o compañeros de trabajo, Señor. Señor, nosotros tenemos la respuesta. Nosotros tenemos la solución. Nosotros no somos la respuesta eres tú. Pero sí conocemos cuál es la respuesta y la respuesta habita en nuestro corazón. Permítenos entonces conducirnos sabiamente, Señor, para ayudar a tantas personas que sufren terriblemente en silencio. Que sufren terriblemente en el estigma, Señor, de compañeros, de sus familias, Dios. Que tratan de mostrar una realidad, una cara que no es la verdadera situación de necesidad y de vacío que están enfrentando. Señor, necesitamos tanto de ti, Señor. Pero tú eres bueno, Señor. Y nos encomendamos en tus manos y en tu cuidado. Es cierto, Señor. Hoy recordamos, hoy aprendemos sobre una realidad terrible. Pero tú estás por encima de esta realidad terrible, Señor. Ayúdanos, Señor. Cada día, porque hemos sido permeados por los medios de comunicación, por la educación secular, por ideologías, por filosofías huecas, de hombres que han tratado de presentar al hombre en sí mismo como la medida de todas las cosas. Somos muy vulnerables, muy delicados, Señor. Por eso es que necesitamos tu ayuda y tu asistencia permanente. Necesitamos que tú limpies nuestra mente y nuestro corazón. Que tú nos sostengas cada día, Señor. Que nos permitas, Señor, en el conocimiento de tu verdad, experimentar la libertad que tú nos das, Señor. No más razonamientos en huecas sutilezas, Señor, ni en mentiras del padre del engaño, del padre de la mentira. Conocerte a ti, conocer tu verdad, para que seamos verdaderamente sanados, transformados, edificados, levantados, Señor, y convertidos en bendición para otros. Muchas gracias, Señor, porque nos continuarás hablando y conduciendo en este tiempo de campamento. Oramos, Señor, por nuestras familias, por nuestros lugares de origen, Señor. Te oramos en esta hora por niños, jóvenes y adultos, Señor, que están luchando en su mente con
ideas de muerte, Señor, que están luchando en el engaño, Señor, de la voz del maligno. Señor, extiende tus cuerdas de amor, de tu misericordia, y sosténlo, Señor, en la hueca de tu mano, en el hueco de tu mano, Señor. Sosténlo, Señor. Y permítenos a nosotros, Señor, llegar a ellos con el mensaje de aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.